Encuentro contra la selección de Japón, yo veo posiciones muy en extremo, ¿no? Gente que de pronto dice un partido muy malo de la selección mexicana, más allá del resultado. Javier Aguirre dice, hoy el funcionamiento no lo puedo calificar. Y bueno, gente que dice, no, el equipo tiene el 0 atrás y ahí va más o menos progresando de acuerdo a lo que se puede, como marca la urgencia de este proceso, un equipo más o menos estable. ¿A ti qué te dejó, Hugo, el partido de la selección mexicana contra Japón? El funcionamiento, el desempeño, el resultado. Hola Javier, buenas noches, compañeros a todos, saludos. Hola, Macho. Pues fíjate que como que nos dejó incompletos, ¿no? Como que faltó saber cómo crear las ocasiones claras de gol, que no hubo muchas. La portería cero, pues es algo que debería ser todos los partidos, eso sería ideal, pero el sistema... Pero, eso que el equipo no genere es preocupante, ¿para ti o no? Por supuesto que es preocupante, eso se nota que no hay un estilo muy definido en cuanto al tema de la creación de jugadas, porque siendo delantero, pues obviamente mientras más ocasiones tengan nuestros delanteros, ocasiones claras de gol, pues significa que el trabajo ofensivo se está realizando. El trabajo defensivo se está haciendo bien, entre comillas, porque no he estado ahí presente en los entrenamientos para ver cuál es la metodología de trabajo que tienen actualmente tanto Javier como Rafa, pero se nota que hay solidez, hay disciplina, pero lo que sí nos está faltando mucho es la creación de juego, la conducción de balón, que sí, tiene posición de balón, pero no hay mecanización de jugadas que se noten claramente, de llegar a la línea de fondo y mandar centros. Como reitero, me encantaría que cada delantero que esté jugando en la selección pues tenga 4 o 5 ocasiones cada delantero. A veces da la impresión, Roberto, que como que nos quedamos con ciertas sensaciones de la selección de Japón pues de hace 30 años, ¿no? Cuando los japoneses tienen jugadores mejor cotizados que los nuestros y una evolución en el tiempo sobresaliente, ¿no? Sobra decir lo que es Japón país, ¿no? Del 2000, de los Juegos Olímpicos de Sydney a los del 24, Japón pues casi cuadruplica su número de medallas, ¿no? La cultura deportiva. Y México, del 2000 en Australia al 24, pues una medalla menos, ¿no? Pero en el tema futbolístico como tal, pues son jugadores que han tenido una evolución sobresaliente. No creo que México haya sido anticipadamente el favorito en este partido. De acuerdo, sí, buenas noches. Sí, es evidente la evolución del fútbol japonés, rápidos, incisivos, combativos, ordenados y con solvencia técnica también, cada vez con más idea al frente. Sí, yo tampoco creo que haya sido favorito, termina siendo un poco mejor la escuadra japonesa, creo, pero por otro lado no es nada sorpresivo, como espectáculo futbolístico fue muy pobre, pero como entrenamiento para mí fue magnífico, para lo que está buscando Aguirre, toparte con un sinodal de esos, la primera media hora no sabían qué hacer, y se tardaron, pero bueno, no sé si desde la banca o ellos mismos entendieron que había que hacer circular la pelota porque no les ibas a ganar a correr a unos japoneses más rápidos, pero también más ordenados, más organizados para defender y para atacar. Entonces me gustó ese manejo que supieron lograr que amainara el dominio japonés, aunque las principales llegadas japonesas son producto de errores en la salida del equipo mexicano. Entonces ahí sí yo veo una mejoría alentadora, vamos a decir, para Javier Aguirre en el aparato defensivo. Lo de Johan Vázquez y Montes como pareja inmejorable en este momento. Me gustó mucho Jorge Sánchez. Ahí encuentras un lateral más que confiable. Pero sí, otra vez, lo que ya sabíamos, por eso no es nada sorpresivo. De media cancha hacia el frente, muy pobre el fútbol que se despliega. Y hay mucho por hacer y se les viene el tiempo encima. Vamos a entrar en cada detalle, Pietra, pero innovación táctica, ya me parece que Roberto lo describe perfectamente, innovación táctica para que el equipo asuma otros riesgos, para que el equipo encuentre otras formas, para que el equipo rompa con esta monotonía de la que describe Hugo. ¿Hay algo que atribuirle a Javier Aguirre en ese sentido? Yo lo que creo, y buenas noches para todos, excelente la descripción que han hecho Hugo y Roberto, y lo que creo es que no esperemos tanto en la mejoría en ataque de la selección mexicana. No hay tanto, no vamos a ver una selección explosiva, ofensiva, jamás, no la vamos a ver. Por eso yo destaco lo que han dicho, el tema defensivo. Sí hay para más, a la ofensiva sí hay, pero no mucho, no mucho. No vamos a esperar a un equipo mexicano que
si igual en el primer partido es bastante lógico que vaya a enfrentar a Irán en la inauguración, no veamos a un equipo totalmente ofensivo que le vaya a ganar 3-4-0 por estar en el Estadio Azteca a la selección de Irán. Yo creo que si ese es el rival, que me parece por las situaciones que se presentan podría ser, o por ahí algún asiático del Medio Oriente, pero no vamos a esperar desde mi perspectiva mucho más. Por eso a mí el aspecto defensivo me gusta, el par de atajadas que tiene Malagón, el partido que tiene Johan Vázquez, lo que nos muestra Jorge Sánchez, que había ciertas dudas por la lateral derecha. Todo eso, Gallardo un partido flojito, creo. Todo eso a mí me gusta porque le sirve, es un entrenamiento maravilloso contra una selección que fue la primera clasificada a la Copa del Mundo. De media cancha adelante, yo doy un ejemplo nada más. Marcel Ruiz, que habíamos venido diciendo que muy bien, este partido fue muy flojo. Por eso te digo, podemos esperar más de Marcel y de otros, pero no tanto. Sí, bueno, flojo y aparte lo que el rival te dificulta, porque además, Ricardo, en la presión que hacen los japoneses, México nunca tiene la respuesta de esta solvencia técnica con 1, 2, 3 jugadores para salir, ¿no? Digamos a contracorriente. Cada vez que el equipo japonés, que además Corea no va a ser muy distinto, cada vez que este equipo se atrevía a presionar la salida de México, a ser agresivo, porque ese es parte de su ADN, México terminó perdiendo la pelota y no pudiendo encontrar la comunicación entre líneas para pues más o menos estabilizarse, ¿no? Sí. ¿Qué te deja este partido? Eso precisamente, o sea, hablando de ese tema específicamente, si no puedo salir, sacó al equipo y despejo, una variante táctica que no utilizó el equipo mexicano. Falto de variantes tácticas ante te presento una línea de 5 Japón y tú tienes un delantero. ¿Cómo quieres que Raúl Jiménez compita contra 4? Porque son los 3 centrales y el contención. O sea, ver rigidez táctica de Javier. No hay variantes tácticas. El rival cuenta. Es que, vuelvo a lo mismo, ¿contra quién vamos a jugar? ¿Es Japón? ¿Cómo lo puedo atacar? Bueno, primero, afianzarnos muy bien, creo que cerró muy bien espacios, no permitió, el 0 atrás es muy importante. Pero ¿cómo lo puedo atacar? No tenemos variantes. Yo puse antier en Fútbol Picante, ayer en Fútbol Picante, una jugada donde se va Alvarado por derecha y manda un centro de derecha. Y el arquero la agarra y despeja. Es todo la jugada que yo puse. ¿Por qué la puse? Pues porque es un zurdo por derecha y un derecho por izquierda. Y tenemos un centro delantero. Los volantes mixtos era un triángulo en medio campo. A veces era un contención y 2 volantes. Y esos 2 volantes tienen que llegar a acompañar a Raúl Jiménez y no llegan. Marcel Ruiz en este caso y el otro era Orbelín. Entonces, vi a un equipo carente de variantes tácticas, es la realidad. Pero el 0 atrás cuenta, la calidad del rival, mis respetos para Turquía, Suiza, ahora Japón, viene Corea, viene Uruguay, viene Colombia, o sea, buenos rivales. Entonces no se pueden ganar todos los partidos, pero hay que ir avanzando poco a poco y creo que específicamente en este plano de variantes tácticas para atacar, para conseguir generar llegadas, no estamos avanzando, nos estamos atorando. Esa es mi conclusión. A ver, si te entendí un poco, ves un poco aferrado en la formación del 4-3 a Javier Aguirre y de pronto en este tipo de exigencias, quizá un juego directo que te permita tener 2 adelante, que tengas 2 carrileros que además normalmente estos defensas mexicanos atacan mejor de lo que defienden. Ahora Edson está lesionado, darle la oportunidad a Edson que no quede tan expuesto en medio campo y que sea como el tercer central, un poco más adelantado. Que tus laterales, porque no necesariamente van a centrar los de afuera. Si te pasa Jorge Sánchez o te pasa Gallardo, que lo hace muy bien normalmente, te centra zurdo y derecho. O sea, sí se puede lograr si los volantes cierran un poquito para acompañar al centro delantero y pasan los laterales. Pero repito, la calidad del rival lo impide. Entonces, realmente no es un mal partido. Javier decía, es un partido para el análisis poco atractivo. Sí, puede sacar muchas conclusiones. Yo creo que ahora va a probar con Huescas, por eso lo trajo. Vamos a ver con Huescas. Corea no va a ser nada fácil. Corea tiene el mismo estilo que Japón, pero con más presencia física, creo. Por eso quiero preguntarles, ¿no sería un poquito hasta provocado por Javier Aguirre? Porque lo más lógico era presión alta, tiras la pelota larga y la divides, ¿no? Curso. Hubo una de esas en la que Berterame, después del rebotito y todo, pum, que era de gol, la tira por afuera porque le pega mal. ¿No sería hasta provocado con el primer partido, porque acabas de decir que Corea juega similar, de intentar salir jugando y darse cuenta que no le funciona ante una Corea que igual con la presión alta puede dividir la pelota? Pregunto,
¿no sería hasta provocado por Javier para ver cómo funcionaba el equipo así? Puede ser, pero eso sería de alguna forma prescindir del trabajo de medio campo. Es que yo veo una consistente mejoría en el trabajo defensivo. Sí. No es de ahora, ¿eh? Cada vez defiende mejor este equipo, esta selección mexicana. Sí, el aparato defensivo, pero sí. Que es la línea de Javier Aguirre, históricamente, pero eso ¿no? incluye a mediocampistas que son mucho mejores defendiendo que atacando. Es cierto. Entonces, el aparato defensivo cada vez mejor. A los atacantes, ¿cómo los puedes juzgar si no les llegan balones? ¿Alguien me puede decir que jugó mal Raúl Alonso Jiménez? No. Pues no jugó Raúl Alonso Jiménez, porque no te llegan balones. Ellos dependen de ese juego de medio campo. Yo sigo viendo muy claro ahí las principales deficiencias de este equipo mexicano. En medio campo, recupera, distribuye, va y viene. Más allá de las formaciones, dime cuál fue el ir y venir de Marcel Ruiz, de Edson Álvarez, del mismo Orbelín. Los viste recuperando, pisando las dos áreas, ¿no? Ese trabajo de mediocampista es el que está faltando. No sé si haya los elementos suficientes, adecuados. Creo que hay que buscarle, Ricardo mencionaba en la tarde la necesidad, y yo la comparto, de recuperar, rehabilitar, restablecer el juego de juzgar a los atacantes. Oye, estuviste muy mal, Alexis, Alvarado, Raúl, porque los abastecieron de balones y no supieron qué hacer. Muchas veces decíamos, esta selección mexicana le falta contundencia, le falta claridad en la penúltima. Ahora es mucho más atrás el problema, le falta generación de juego desde el medio campo. Totalmente. Además, hay que decir algo. Este equipo japonés tiene muchos atributos, pero igual históricamente no tiene pegada. No termina tampoco por convertir las que van generando, ¿no? Y los coreanos tienen más malicia. Los coreanos de mañana van a meter como le gusta a Javier Aguirre que sus jugadores metan, ¿eh? Vamos a ver un juego mucho más físico, porque los japoneses van con todo, pero los coreanos todavía son, digamos que más intensos en ese sentido. A ver, preguntas rápidas, porque hoy estamos con necesidades, urgencias, contra el tiempo, todo el mundo quiere que sea una buena Copa del Mundo, pero no hay suficientes argumentos tangibles así como para generar esa expectativa. A ver, pregunta de izquierda a derecha, ¿sí o no? ¿Llamarías a Fidalgo? ¿Es en este momento Fidalgo un jugador que te puede abrir cierta claridad para lo que estamos hablando, Pietrasanta? Aporta, sí. 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 Como mexicano, si ya es considerado para poder integrar una selección nacional en la media cancha, por todo lo que he escuchado y por lo que yo pienso, sí. Sí. A ver, vamos a hacer mayoría de votos si se puede. Hugo Sánchez, ¿sí o no? Ya sé que no, la respuesta de Hugo es silencio. No, sí. Sí lo llamaría, ¿sí? Roberto. No, aportaría muchísimo. No nos sobra, aportaría no lo nos que sobra nadie calidad y aporta. talento. Yo no lo llamaría. ¿Por qué, Roberto? Porque es naturalizado, nada más, porque vas a pagar de naturalizados ahí. No, en términos futbolísticos es incuestionable lo que aportaría Fidalgo, ¿no? A este medio campo tan Y tan la deficiente. posición, Roberto, antes de que diga Ricardo, ¿por qué es? Porque selecciones grandes como la italiana, por ejemplo, Como quién, ¿no? han llamado muchos naturalizados. Ponen de sobre todo ejemplo mucho a los brasileños. franceses, y creo que el francés naturalizado que menos años tiene jugando en Francia es de 20, o sea, son cuates que llegan a los 12 años a jugar ahí, ¿verdad? Con ascendencia. Te doy la idea de Italia, porque Italia ha naturalizado brasileños. ¿Quiénes? ¿Sí? Jorginho. Pero ¿cuánto jugaron en Italia? ¿Cuánto se crearon como Mota, futbolistas en Italia? Yo creo que es falsear la identidad ante la falta no estoy de tan en producción. contra de lo que dices, tus pero te propios- pregunto. Produce tus futbolistas. Ok, Si no, pero qué fácil, vamos a si recurrir. no hay. Porque yo volteo la pregunta, ¿les gustaría una selección que compitiera, pero que tuviera en la cancha a Quiñones, Fidalgo, Berterame, Volpi y Doria, por decirte algo, Pero cinco? Javier No sé cuáles se Aguirre- puede y cuáles no, Bruneta. Javier Aguirre ha sido de los No, ya lo sé. máximos No, pues me preguntaste a mí. incentivadores. No, Javier Aguirre va a llamar a Fidalgo Sí. y le va a servir muchísimo. Y realmente el único que marcó diferencia fue Ciña en su momento. O sea, Sí. Ciña, todos los demás Los se no. volvieron uno más. Niña que profesionalmente, caso parecido al de Quiñones, se formaron en México. Pero Fidalgo prácticamente, Roberto, también lleva ya una eternidad acá. Llegó muy joven, no jugó para España, nada. Y hoy, pues parece que su estilo de vida ya es mucho más a echar raíces en México. Pero bueno, Ricardo, ¿tú sí o no? Sí, siempre Ganó y el cuando. sí. No, espérame, sí, siempre y cuando no vengan Quiñones y Berterame. O sea, yo cambiaría esa no. posición. Espérame,
Esa posición nos hace más falta en este momento que la de Quiñones, porque ahí está Vega, Huerta, Alvarado, Chucky, Tecatito, tenemos mucha gente por fuera. ¿Llamarías a Fidalgo? Sí. Sí. O muy sea, bien. pero sí limitarías las plazas. Sí, limitaría la plaza. Muy bien. Uno por otro. Ganó por mayoría de votos, llamaríamos a Fidalgo. ¿Con qué, si tiene equipo Memo Ochoa pronto, Ochoa va al Mundial como 1, 2 o 3, sí o no? Sí, ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque la calidad y la experiencia de Memo Ochoa en Copas del Mundo te da. Pero dilo, porque no hay un 3 realmente. O sea, vamos a suponer que Ochoa llega detrás del Tala y detrás de No, es que no de lo sé. Malagón. ¿A En poco este Moreno, momento Acevedo? No sé si haya dos. Por eso, entonces, Está Andrés Sánchez, está Acevedo, está Por Moreno, eso. pero la experiencia que te da Memo y sus participaciones en Copa del Mundo, si está con equipo, pero con equipo tendría que ser ya, ahorita. aunque sea en la Liga de Expansión. Con equipo, si se hablaba de Querétaro, por ejemplo. Pero sí. o Segunda División de España o Liga de Expansión, que juegue nada más. No, con un equipo en primera división. Bueno, a ver, Hugo, ¿tú llamabas a Ochoa con equipo o no? Sí, Sí. como tercero. Roberto. Juegue donde juegue. Sí, yo también, porque ahorita veo claramente mejor que Ochoa, nada más a Malagón. Yo no he visto a Ochoa. Claro que la inactividad pesa. Pero si me dicen, se lastimó a Malagón y mañana es el Mundial, pues yo prefiero poner a Ochoa que ver cómo anda Rangel o cómo anda Acevedo, ¿no? Voy a abreviar mi opinión. Ponerlo porque a competir. es la tuya. Comparto totalmente tu opinión. Yo sí. Ricardo. Ahora, luego empieza por acá, ¿no? Para que no me toque ya repetir. Venga, lo que venga, dijeron mis venga. compañeros. No, Sí, bueno, si pues. consigue equipo, sí. Sí, ok, muy bien. Ahora empieza por Richard. 4-3-3, formación ideal de México para Ricardo Peláez. No necesariamente. El 4-3-3 para mí, si tengo la pelota, es mucho más que 4 atrás. Se puede desprender un lateral, se puede desprender un volante y entonces ya cambia. Y si no tienes la pelota, es un 4-5-1. Yo creo que para empezar, una línea de 4, después 5 volantes en el plano defensivo, y si no, proyectar a 4, incluso quedarte con 3 centrales. Nada más O sea, dime- sí, para empezar, en la fotografía inicial, sí. Es la ideal para ti. En la foto inicial, de ahí Porque muchas veces, Roberto, se dice el técnico tiene que adaptarse a las características de los jugadores y luego Sí. qué le conviene más al equipo en la formación. Sí. ¿Tú crees que el 4-3-3 es la formación ideal? Sí. Sí. Tiene dos grandes centros delanteros, ahorita los dos Jiménez, aunque Santiago no esté en su mejor momento, pero sobre todo tienes muchos muy buenos jugadores por los costados. Tienes que jugar con 3, o sea, con 2 bien abiertos, derecha e izquierda. Hugo. Para mí es el 4-4-2. Ajá. Eh, Para ti no es. Toda mi vida el 4-4-2 ha sido pues la clave de mi éxito como técnico, porque lo puedes variar. La mejor formación para hacer cambios, puedes retrasar la contención, se convierte en línea de 5, 4, 1, si quieres defender. Si quieres atacar, tienes a los laterales que suben y puedes jugar 2-4-4, si eres agresivo. Pero todo dependiendo cómo mecanices el juego ofensivo. Si no tienes juego ofensivo, porque tenemos dos grandes delanteros, que sería buenísimo que el 4-4-2 se convirtiera en 2-4-4 para que hubiera dos extremos mandando centros constantemente o los de afuera cerraran para entrar los laterales, que en este caso estaban como medios, indudablemente que ahí bombardearíamos la cantidad de centros. ¿Cuántos centros hace la selección mexicana por izquierda y por derecha en cada partido? No, pues, ni No, por no, el no llegan al centro. fondo pero con balón dominado. Poquísimos. Nadie llega a Entonces, línea de fondo. ya. sensaciones de peligro, línea de fondo para centrar, que es lo que los delanteros decíamos siempre. No, para mí el 4-4-2 es básico, total, y te da seguridad en defensa. Cuando necesitas defender, metes a contención, que en este caso es Edson Álvarez, lo tienes línea de 5. 4-1 y quieres atacar, 2-4-4. Para mí ese es el planteamiento A mí del podría éxito. gustarme ese 4-4-2, pero siempre y cuando aprovecharas esos elementos que tienes por los costados. O sea, imagínense ese 4-4-2 con los dos Jiménez, con Lira y Edson Álvarez, pero los otros dos disque mediocampistas, por derecha Alvarado y por izquierda Alexis. Un media punta y Vas un a jugar punta. más atrás. Y entonces sí se justifica un poco más el perfil cambiado. No vas a jugar tan abierto. Vas a ser un mediocampista que al finalizar la jugada te puedes abrir. Eso sí me gustaría. Yo soy de la idea de que tienes que encontrar la manera para que tus dos delanteros que juegan en 2 de las 3 mejores ligas del mundo jueguen juntos. Raúl Jiménez y Santi Jiménez. Tienes que encontrar la forma. Ya lo ha usado Javier Aguirre. Entonces, para ti, igual no le ha 5-3-2. funcionado. Sí, y ahí incluyo pensando en la manera y en el sacrificio por los costados al Chucky Lozano, pero teniendo a 2 atacantes. Bueno, yo también Sí. creo que el 5-3-2 me gustaría Sí. más. Entonces, pues decimos que no es la ideal, pues, ¿no? En la sumatoria aquí. Pero en ese 5-3-2 están pensando
Por ejemplo, en Irving Lozano, sí. Claro. Que dice mediocampista, que es más atacante, ¿verdad? Es que lo Eso hace. estoy entendiendo. Abierto Así Irving es, Lozano, pero así más es. atrás. De alguna Alvarado forma, por el derecha, segundo tiempo de ayer, Huerta. si Sí. tú ves, Lira se mete Sí, de sí, central. sí. O sea, de alguna forma Sí. por eso te dije que la foto inicial. A mí, porque los jugadores- a mí me gustaría ver como media punta, no como hombre pegado A Vega. por izquierda, no, me gustaría ver a Quiñones con Raúl Jiménez, esos serían los dos atacantes. A mí me gustaría ver a Vega atrás de Raúl y el Chucky. No Santiago. No, Santiago, no. Es que Quiñones está borrado, ya hablemos de Quiñones. Pues ¿Qué sí, es lo que pasa? porque- ¿Decepcionó México contra Japón, No, por la calidad del rival. Roberto? No, a mí no. No, Digo, porque... fue normal, es lo que me Sí, esperaba. No, sí, yo claro que tampoco, no fue. porque si te decepciona México es porque no entiendes Esperabas mucho quién es más. Japón, qué ha hecho Japón. Es bueno jugar con rivales de diferente estilo y prefiero siempre, como técnico, prefiero siempre jugar con rivales que no sea del área de CONCACAF y rivales que nos puede tocar luego en el Mundial, obviamente que es sacar provecho. No, definitivamente no. No y decepcionó. sirvió mucho. Es que Bueno. hoy decía Javier, se quejaba un poco de eso. Lo que hacemos, analizamos y no tomemos como crítica. No decepcionó México. Se enfrentó a un gran rival Claro, que sí. obstruyó la generación de fútbol de México. Ahora, la pregunta para irnos a corte, tenemos otra. ¿Se desaprovechará ser anfitrión en el 2026 con todo lo que eso lleva de carga a favor de los locales con el proceso tan accidentado? ¿Se va a desaprovechar? No. ¿No? No. Los juegos que tengan en el Azteca, el primero, inaugurales en el Azteca. El segundo, tomar en cuenta que va a ser en Guadalajara. Pero el resultado El al Akron. final, el resultado global No. de México en el Mundial, no. No. ¿Para no, ti, no se Hugo? va a desaprovechar. Para mí no. Para mí no estoy tan ilusionado como en otros mundiales. Entonces sí se va a desaprovechar para ti. Sí. Yo también creo que no se va a aprovechar, se va a desaprovechar ser anfitrión en el 2026. No hay quien sabe, ¿verdad? No. Sí, es muy difícil, pero yo sí creo que algún provecho le van a sacar. O sea, que seguirá siendo un factor que le permite a la selección mexicana aspirar a más que lo que aspiraría jugando en otro lado, ¿no? ¿Tú, Ricardo? Debe ser una motivación para los jugadores. Yo no me tocó jugar un mundial en México, a Hugo sí. Pero debe ser una gran motivación para que no se desaproveche. Ojalá que no. Me ilusiona que no. Bueno, entonces Pues, vamos Mario, si estuviese con Vamos a nosotros dejarla Mario, ahí. Mario Moreno Cantinflas, ¿sabes qué diría? Sí, pero no. Ni sí ni no, Bueno, vamos a todo lo poner, contrario. vamos a Más poner probable es que quién sabe. Vamos a poner ahí Parecido a los lo que dos. quería Bueno, vamos decir. a regresar. Regresamos en Fútbol Picante. Antes una trivia y vamos a escuchar también a Javier Aguirre. ¿Quién es el jugador mexicano que tiene más goles ante Corea del Sur en todo tipo de partidos? Máximo goleador mexicano ante Corea en todo tipo de partidos. Volvemos en Fútbol Picante. Me imagino. ¿Tú, Richard? ¿Cuántos? A ver quién es. Sí, Pongan la respuesta. eres tú, Ferretti. Sí. ¿Sí? Sí, porque me tocó debutar en agosto de 89 con Mario Velarde en la selección nacional y jugamos un cuadrangular Corea, México, Juventus y Estados Unidos. Y me tocó debutar en la selección con 4 goles. Y luego en el Mundial, O sea, el primer partido a Corea le hiciste 4. Sí. Ah, y le hice 4. Y luego en el Mundial metí 2, pero nomás me dieron 1. Sí, me Voy a acuerdo. reclamar a Luis Hernández. sí, sí, sí. 5, mira, Le pues dieron ya con al- eso, al con los 4 matador. que metiste. Sí. ¿No le hizo uno el Conejo Pérez a Corea? De cabeza en un juego, sí puede ser, ¿verdad? Creo, por ahí me Sí, acuerdo. de esquina, ¿no? Fueron 3, ¿no? Entonces, No. En ese partido metí 4 4 goles. y luego este. Y el Mundial, 5. 5. Que pudieron ser 6. que son 6. Bueno. Vamos a escuchar a Javier Aguirre hoy en sus reflexiones. Él sigue bien campechano, ¿eh? Él está tranquilo y sabe que está haciendo lo que puede con lo que le fueron dando. Lo que tiene. Y sabe perfectamente que hay una limitación generacional. En este momento hay que reconocer eso de los futbolistas mexicanos. No tienen la madera ni a veces creo que ni la ambición de otras generaciones, con todo respeto. Desde que yo recuerdo 1970 es muy difícil que todo mundo esté con su equipo nacional. Siempre, si no, ¿de qué chamberías tu hijo? Si no hay debate y no hay crítica, de la patria. Entonces, es así. Ustedes se encargan y hacen bien su trabajo, les cuesta, pues de buscar, ¿no? Buscar dónde está el asunto, es muy difícil. El que habla bien de algo,
no es tan seguido como el que habla mal de algo. Y no recuerdo en 30 años una crítica absolutamente buena. No la recuerdo, de mis equipos ni de mis selecciones que le tocó a los otros entrenadores colegas míos, ¿no? Entonces, el tener en Europa no es sinónimo de garantía o calidad. Sí es sinónimo de otro ritmo de trabajo, porque estuve 15 años trabajando en Europa. Es otro ritmo, eso es verdad. Y muchas veces eso hace que parezca que son mejores, pero este equipo mexicano, nuestra selección mexicana, tuya y mía, entiendo que eres mexicano, ¿verdad? Esto le ha ganado a grandes potencias europeas y en torneos oficiales. Me ocupa jugar mejor, me ocupa presentar en un año un equipo que, si bien no sea del agrado ni el gusto de todo un país, pues sí, por lo menos sea un equipo que se identifique la gente con él y diga, pues este es mi equipo, ¿no? Porque también nosotros, mexicanos, pues nos gusta mucho el fútbol, nos gusta nuestra selección, nos gusta que gane, ¿no? Más allá de que podamos debatir y tener programas y mil historias. Bueno, a ver, Quiñones debe ir al Mundial. ¿Qué opinas, Pietrasanta? Que no, que deba, no lo sé, pero que no va a ir, no va a ir. No va a ir porque no es del agrado del técnico y tampoco le encuentro yo una posición, decías hace rato, detrás del delantero. Como media punta, sí jugó como muchas media veces. punta. Con Furch, ¿te acuerdas? Sí. No, sí, pero entonces tendrías que cambiar por completo el sistema de juego de Javier Aguirre. No digo que como titular necesariamente, pero me parecería poco desaprovechar características muy diferentes O que sea, ¿tú tiene. sí lo ves? ¿A ti sí te gusta? No, es que Quiñones Yo te digo da, que no, ¿eh? te da opciones distintas que no hay comparativamente con otro modelo de jugador mucho más hecho en serie en esta selección. No sé qué pasó, puede ser un tema personal, puede ser un tema de actitud, un tema de vestidor, no lo sé, pero la Liga Árabe tiene 3, 4 equipos muy buenos y este cuate ha estado mete y mete goles, no sé qué pasó. Pero a mí me parece que sus condiciones dan como para pensar en él, ¿no? Pero cuando lo hemos visto con la selección, Bueno, honestamente. y Alexis Vega y el Piojo Alvarado. No. No, sí, o sea, muchos también. No, es muy injusto decir. Está bien. Quiñones, cuando lo hemos visto ahí, no ha dado, pues es que en general también muchos que los llevas a la selección, Santiago Jiménez de pronto también tiene un déficit, o sea, en general, algunas cosas no han terminado, digamos, de hacer sentido para ciertos jugadores, pero bueno, tú dices que no debe ir al Mundial. ¿Tú, Hugo? No. Pues sin condicionamientos, espero que no me des condicionamientos. No. Yo no creo que tiene cabida. Gilberto Mora es el fijo ahí. Pensé eso cuando me estaba Gilberto Mora es el debatiendo, fijo. Javier. No, sí. Él y luego los demás. Y Quiñones no tiene lugar porque Gilberto Mora es el dueño de ese lugar. Ni como suplente tiene lugar. No. Roberto. Con esa función de media punta, acompañado del centro delantero, creo que no habría quien lo hiciera como Quiñones. Un Quiñones en nivel óptimo, ¿verdad? Ahí pegadito al centro delantero, moviéndose a los costados, con preferencia a la izquierda. Sí, creo que no hay quien lo haga. Pero por otro lado, ¿cuántos están en la lista? ¿Cuántos van a ir? ¿25? 26. 26 se supone. 26. hasta ahorita. Va Quiñones y entonces no va quién. No va Eric Sánchez, no va Alexis Vega, no va o sea, tienes muchos atacantes. ¿De quién prescindes? Va a llevar 2 centros delanteros nada más, a los 2 Jiménez. No va Henry Martín, no va Berterame, no va alguien más que se apunte ahí. O Sepúlveda. No, o sea, Quiñones utilizaría un lugar de atacante, y hay muchos atacantes. Y aparentemente lo que dice Pietra no le convence a Javier Aguirre. No ha jugado con la selección Quiñones como jugó con América y como jugó con Atlas. Yo sí lo llevaba por lo que le vimos en la Liga Mexicana, por lo que lo llevó a la selección nacional, por lo que se naturalizó como mexicano, sí lo llevaba, porque hizo un gran trabajo, hizo goles, asistencias, potencia física, y creo que podría funcionar en esa media punta atrás del centro delantero o junto al centro delantero mejor que Berterame. Entonces, si son Fidalgo y Quiñones, sí. Si son Fidalgo y Berterame, sí. Pero 2 nada más. No Pero o sea, Roberto. Fidalgo y otro.
Yo Hidalgo, sí yo. lo llevaba, pero ¿tú lo llevas o no? O sea, en lugar de Eric Sánchez, por ejemplo, ¿no lo llevabas? No, coincido contigo en que lo que él podría hacer ahí no lo puede hacer nadie más. Esa posición específica, ¿no? Acompañando al centro delantero, porque no es extremo ni es atacante. Pero las dos cosas que decían, parece no gustarle mucho a Javier Aguirre, tiene una competencia, tienes que prescindir de alguien, y la que ya dijo Pietra, no ha jugado así el equipo mexicano. Vas a inventar de aquí a 9 meses, pues ahora voy a jugar, no con 2 centros delanteros, que sí lo ha hecho, no, con un centro delantero y un media punta, no lo ha hecho. No, yo digo, eventualmente en una situación emergente me parece que... Llevar un poco de todo sí, para el rival abrir, que sea. abrir el marco de posibilidades más allá de que lo tengas determinado o no, pero no va. Lo contemplaría, pero sí, está muy difícil. Bueno, entonces Quiñones no. ¿Y eso es un patito? Que es Sí, salió bien la dinosaurito? palomita. ¿Preocupa juego de pies de Malagón? Sí, sí preocupa, pero igual en las Copas del Mundo pasadas podría habernos preocupado el de Memo, y Memo tuvo grandes Copas del Mundo, ¿no? Obviamente no es lo que maneja Malagón, pero si vamos a pensar en eso, pues ¿a quién vas a llevar de portero? Porque el segundo, en este momento, si hoy se juega el Mundial, lo dijo hace rato Roberto, sería Memo, y tiene la misma, digamos, entre comillas, deficiencia. Sí preocupa, pero tiene otras cualidades que lo pueden suplir esa falta de efectividad con los pies. Hugo. El mejor portero de México es Malagón. Entonces No te hay que preocupes. aceptarlo tal cual tiene sus características, porque estoy pensando en Jorge Campos, pero Jorge Campos está retirado. O sea que Malagón es el mejor portero que hay actualmente en el fútbol mexicano. Roberto. Sí preocupa, coincido con Pietra en eso, y también las salidas por alto. En eso se parecería a Memo Ochoa, y gran atajador y de gran capacidad de reacción en corto. También coincido con Hugo, es el mejor portero. Ahora, así como Memo Ochoa solucionó, no le notaron en ninguno de los mundiales a Memo Ochoa que no supiera jugar con los pies o no supiera salir por alto. No se le notó, porque tuvo excelentes actuaciones. Hay que ver si Malagón lo consigue también, ¿no? Ricardo. A mí no me preocupa mucho, tiene muchas fortalezas, puede ser una debilidad, sí, pero hay tiempo para trabajarlo, sabiendo que no puedes fallar, o sea, no te puedes equivocar en esa posición porque es gol. Entonces, lo tiene que trabajar, sí, mejorar, sí, pero no me preocuparía. Yo tampoco, no creo que sea un tema tan importante, ¿no? México termina la Copa del Mundo entre los 10 mejores. Ricardo Peláez. Son 48. Estás hablando de cuartos, son 8. Eso sería No, jugar, semis. sería jugar el sexto partido. Sí, eso. Exacto. Sí, el quinto Lo veo de difícil. antes. Sinceramente, Quinto de antes, ¿no? lo veo difícil. Roberto. O sea, no. Lo más probable es que no. Vería aceptable una actuación que te dejara en el quinto partido, como antes te dejaba en el cuarto, ¿no? Ya Hugo. sería buena. Me gustaría mucho, como mexicano me encantaría, pero no. No. Pietra. Sí. Sí. No, yo tampoco creo que vayan a estar entre los 10 mejores. Gilberto Mora debió de estar en esta fecha FIFA. Ya entendemos perfectamente que va a ser mundialista 20, va a ser mundialista 17, pero en este momento en el que ya vimos que el cuate, a pesar de que necesita todavía, digamos, fortalecerse en muchos sentidos en la parte física, si ya estamos con que, mira, le funcionó este jugador, le funcionó en la Copa de Oro, queda poco tiempo, etcétera, ¿había que contar con él en estos 2 partidos? La conclusión que llegamos hoy, porque nos hicimos la misma pregunta en el programa, es que por algo no está. Y yo creo que le dieron más importancia a que de ese protagonismo que ya mostró en selección mayor lo pueda demostrar como líder en la sub-20 para mí. Entonces yo creo que hacen bien, paso a paso, tiene 3 años de adelanto. Es un mundial sub-20 y tiene 17. Pero Pues no lo podía estás, estar en estos partidos. lo y luego estás se va- acelerando 3 años. ¿No se va a la concentración? No, yo lo veo bien que esté en su proceso y después del sub, que hay mucho tiempo, es en septiembre el mundial, ¿cuándo Sí, es? no, ya. Ya, mero. Ya. Por eso. Entonces va a tener tiempo para trabajar con la selección. Ya, Yo lo veo es bien. Es en los próximos días. Pero es que ya hay poco tiempo para trabajar con la selección. Me parece muy bien que desarrolle una Copa del Mundo sub-20, pero para mí el que no lo haya llevado a Aguirre a estos partidos me dice que no lo tiene contemplado como titular, porque entonces yo no entendería. Coincido con Hugo que puede ser, Mora revitalizó el trabajo de medio campo, entonces si lo tienes contemplado no solo como titular, sino como una pieza que le puede dar otra dimensión a ese juego en donde más flojo es el del equipo mexicano, que es en medio campo, yo sí lo hubiera llevado a esto. Compenétrate con tus compañeros, afiánzate como titular de la selección, entiéndete con Marcel Ruiz, con Edson Álvarez, con Alexis Vega y compañía. Creo que
ante un fútbol mexicano que no tiene las grandes individualidades, tienen que ser los recursos colectivos. ¿Y cómo desarrollas esos recursos colectivos? ¿Cómo haces que Mora se entienda con los demás jugando con ellos? No, y se entiende los pocos partidos que tiene, ya desperdició 2. Se entiende que es Copa de Oro, no es lo mismo que un mundial, pero va a haber factores, sobre todo en la primera ronda, muy a favor del fútbol de Gilberto Mora. Y sí, yo creo que son pocos simulacros como para, en este tipo de partidos, pues no ponerlo a prueba y no ponerlo en lo que estás pretendiendo. Pues yo soy Gilberto Mora y digo, no quiero ir a la selección mayor ahora, porque son partidos amistosos. Pero sí quiero un mundial oficial, que es un mundial sub-20. Sí, pero sí podía ir, o sea, juegas estos partidos y te vas con la selección. Que con la juegue el mundial y si creen conveniente llevarlo al siguiente partido, bien. Pero para ir al mundial, Gilberto Mora va a ser titular con uno de los 2 Santiagos. Y va a jugar un delantero y Gilberto. Es lo más inteligente y más coherente. Hay que sacarle provecho y beneficio a este jugador que no tiene que acoplarse él a todos los jugadores, sino los jugadores tienen que entender el juego que tiene Gilberto Mora. Si lo entienden, va a haber una cantidad de ocasiones claras de gol tremendo. Estamos prendidos de un jugador de 16 años para la Copa del Mundo. No prendido, simplemente que es un adelantado y hay que apoyar a un jugador de esa calidad, de ese talento, y hay que explotarlo. Y ahora él está muy motivado y me parece fantástico que si Javier y Rafa lo saben ubicar bien, en qué partidos sí, en qué partidos no, porque ya jugar con 2 delanteros hay que saber en qué momento hay que jugar con 2 delanteros. Pero jugar con un delantero y él detrás va a ser fantástico porque Gilberto sabe moverse en toda esa zona, que va a ayudar en defensa, porque la ida y vuelta la tiene por la juventud y por la chispa que tiene y la intuición que tiene. O sea que Gilberto, para mí, yo lo veo de titular por lo declarado, después del Hugo, Mundial Juvenil. Sí, por lo declarado hace unas horas, yo me voy más con lo que dice Roberto, como que no le tiene todavía toda la fe para ser ese jugador que vimos en la Copa de Oro en el próximo Mundial. Dijo, tiene que competir con los de su edad. Eso no fue lo que dijo en la Copa de Oro, que no eran de su edad. No, lo que dijo Lilini también. Exacto, ¿verdad? yo lo que decía es una estupidez, bueno, lo dijo Lilini. ¿Cómo va a ser que es un juvenil que no debe de jugar en primera división? Es una estupidez. Bueno. Está demostrando ahora mismo lo equivocado que está y creo que nos estamos equivocando de no respaldarlo, no apoyarlo, porque él va a ser una de las grandes figuras. Te apuesto que va a jugar la Copa del Mundo. No, la va a jugar. Y de titular. No solo ser convocado, la va a jugar. De titular. Lo ves como jugar. No, pero entonces sí hay cierta incongruencia en lo que dice Roberto. No, es que es una Copa del Mundo y vas a enfrentar. Javier, es un proceso normal. Vas a enfrentar a Brasil, a España y a Marruecos. Pero tus compañeros son lo estos. que estoy diciendo. Para el Mundial van a ser estos. Pietra, pero las visorías para su carrera, para el futuro, para la misma selección, Roberto. Pero es que podían. Juegan la Copa del Mundo, los otros son 2 partidos amistosos. Pero era compatible. Es el por eso, era compatible. Perdóname, Javier. pero sí, era compatible que jugara los 2 amistosos y luego fuera la selección. En la selección sub-20 es la estrella. No hay ninguna consideración de que no sea realmente pero compatible ¿qué? Pues si necesita estar concentrado con una selección para jugar el Mundial. No vas a esta concentración, juegas y luego te vas a ir a la otra. Un proceso torneo natural. oficial. Ahí. Torneo oficial. No son partidos amistosos. Torneo oficial. Japón, Corea. De acuerdo con Hugo. Pero Japón, es que en lugar de estar acuerdo, entrenando, Javier, podía haber estado en estos partidos. Un proceso natural de un chavo de 17 años que vaya al Mundial primero, juegue y después vaya a la selección. A menos que seas Lamine Yamal, ¿verdad? Bueno, a Lamine Yamal no le dicen es igual. ¿Por qué Gilberto Mora no es nuestro Yamal? Es igual. No, Lamine Yamal es la figura indiscutible de la selección y está española. Cubarsí, que es más joven no que creo él. que lo sea todavía Mora. Lo de Aguirre me da la impresión de que sigue creciendo como futbolista. Eres la mejor promesa actualmente en el fútbol mexicano, pero ¿me van a decir ustedes que ahorita es el mejor futbolista mexicano, Gilberto Mora? No, Pues por eso habrá que que vaya. Es muy distinto. Por eso que juegue el Mundial Sub-20. Uno de los mejores sí es. Es que nadie dice que no juega el Mundial Sub-20, que pudo haber jugado estos partidos y luego va con 7 días sin problema, vas a integrarte. Es en Chile, no es en Europa ni en Somos Asia. mayoría, Bueno, tres Pues pasadas. Lamine Yamal también podría haberlo hecho, ¿no? Ya después que juegue es otro con Huecos. nivel.
ante el Al-Fayha. También para un competidor insaciable, las cifras no son un adorno, en donde ejercen de estímulo. En el portugués, siempre atento a la estadística, la cota de los 1000 goles es un bocado apetecible. Alcanzarlos le colocaría en una cima solo para dioses. En ese puñado de elegidos figuran Pelé y Romario, cada uno con su película personal. No hay ningún síntoma, ni deportivo ni extradeportivo, que acerque a Cristiano Ronaldo a la retirada para él, que no existen las trabas del calendario. También se puede decir que su ambición solo permite dudar de cuánto logrará los 1000 goles, en donde será en 2026 cuando dispute un nuevo mundial o tendrá que esperar más. Será capaz de alargar lo que es su carrera hasta el evento mundial de 2030 con la organización a 3 bandas entre Marruecos, España y Portugal. La calculadora de Pelé en la recién entrevista con Edu Aguirre en La Sexta, el portugués eludió la presión sobre un reto al que se acerca sin frenos, en donde declaró que la gente está un poco pasada con los 1000 goles y las cosas tienen que pasar de forma natural. Si no llega a los 1000, no pasa nada, afirmó, en donde también es otra táctica distinta a la que afrontó Pelé, el primero que puso la bandera en la luna de una cifra asombrosa. Para Pelé la calculadora fue más que un hobbit. O'Reilly explotó la vena de visionarios en el mundo de los negocios y también mejor que muchos de sus coetáneos. Solo abandonó el Santos cuando la caja registradora se le abría para hacer el nuevo faro de Pepsi, el Cosmos y Nueva York. Antes había saboreado lo que era la gloria de hacer el gol 1000 en 1969. Aparecía como el año en el que iba a lograr la hazaña. Según se aproximaba al registro, cada uno de sus partidos se convertía en una romería. Los estadios que visitaban querían ser la sede de un instante mágico. Sobre la fecha del gol 1000 de Pelé merodea un átomo de polémica. Oficialmente, y así se festejó por el propio mito, su cifra legendaria de que consiguió el 19 de noviembre del 69 en el Maracaná, en un Santos Vasco da Gama. También posteriores estudios sostienen que había sucedido antes, el 12 de noviembre en un Santos Santa Cruz, para la que la prevalece es la del 19. Los partidos previos a ese 19 de noviembre se habían vivido episodios normales, paranormales, recepciones, coreografías casi militares y Pelé que hizo de portero en mitad de un partido porque el titular se lesionó y él figuraba como guardameta reserva. Un penalti fantasma y todo quedó pues para ese día 19 con un Santos Vasco de Gama en Maracaná, en donde la cementera infinita. El Día Nacional de la Bandera de Brasil estaba destinado a que Pelé, con 29 años, marcara un gol histórico. El momento más esperado llegó desde el punto de penalti. Un pase sobre el área terminó con el número 10 en el suelo sin que nadie le tocara. Sin embargo, el colegiado Manuel Amaro también señaló lo que fue la pena máxima. En un reportaje mostrado en Movistar, Amaro admitía que deseaba pasar a la historia como el árbitro que concedió el gol 1000 de Pelé. Una vez pitado el penalti, Pelé acogió el balón, un momento que recoge así en sus memorias, por primera vez en toda su carrera. Declaró que se sentía nervioso y que estaba temblando. El lanzamiento ante el meta del Vasco, el argentino Andrada, concluyó un gol. Por primera vez en toda su carrera se sentía nervioso y estaba temblando. Luego lloró y se le subieron a los hombros Pelé tras marcar el gol 1000 de su carrera. Declaró lo siguiente: el estadio entró en erupción. También se escuchaban petardos y ovaciones. Luego lloré.
Me subieron a los hombros de alguien y sostuve el balón en alto, relató el futbolista. Los aficionados de Vasco le entregaron una camiseta con el número 1000 impreso, mientras el Maracaná exhibía en el césped el retrato de un hormiguero en fuga. Entre divinidades no hay fronteras. Romario alcanzó los 1000 goles porque lo dijo Romario. El brasileño, convertido en el propio abogado defensor de su causa, defendió que la cifra de los monstruos la tenía en sus botas en 2007. También que ya también había contado con 41 años y defendía la casaca de Vasco da Gama. Las particulares cuentas de Romario, el delantero, el del repertorio inagotable en el área, en donde había contado en su documentación particular hasta goles logrados en partidos benéficos en su carrera hacia los mil. Romario no esquivó las actas de encuentros como un Roma Amigos de Aldair, evento en el que hizo 2 goles como podía haber hecho 13. Hasta una leyenda urbana le atribuía un doblete en sus tablas matemáticas en un partido que terminó con empate a 0, en donde la gente está un poco pesada con los de los 1000 goles, declaraba Cristiano Ronaldo en la sexta. Todas estas piruetas contables hicieron que el empeño de Romario se tomara a broma en algunos sectores. La afición de Botafogo desplegó una pancarta con la leyenda 1000 veces mentiroso. La revista Placar estimaba que la cifra oficial de los goles de Romario no llegaba a 900. Ajeno a todo ello, Romario mantenía su cruzada. En marzo de 2007 alcanzó los 999 tantos en Maracaná, el estadio en el que quería golear hacia la eternidad. No sería sencillo. El registro puso a prueba la paciencia y el físico del brasileño, la épica sin vencer a la sospecha. Se coronó el 20 de mayo de 2007 en un Vasco de Gama Sport Recife, en donde disputado en el estadio de São Januário, como el que sucedió con Pelé, el gol de todos los goles llegó desde el penalti. En donde la FIFA hace otras cuentas, Romario engañó al portero rival Magrao y desencadenó otra ceremonia de descontrol. Fotógrafos, familiares y aficionados invadieron el césped mientras el futbolista se hacía un hueco para hablar, en donde declaró lo siguiente: esto es un histórico para mí y para el fútbol mundial. Su madre, doña Lita, llegó hasta el césped con una camiseta con el 1000 a la espalda. El partido quedó interrumpido durante casi media hora. Con Romario instalado en el milenio, poco le importaba que la FIFA no reconociera oficialmente su cifra goleadora. El organismo no le salían las mismas cuentas que al brasileño. En unos meses se viviría otra cuenta hacia la inmortalidad para Cristiano Ronaldo, un yonki de la competición. Cada partido del delantero será un acontecimiento. Los 1000 goles son un nuevo desafío para el portugués, que solo queda por definir cuándo y dónde rubricará la misma gesta que Pelé y Romario. ¿Porque alguien duda de que lo conseguirá? Por otro lado, en otras noticias tenemos el mercado de fichajes, en donde está alerta por la fuga de talentos. Se declaró lo siguiente: las perlas se van por un buen contrato. El resto de las grandes ligas han olido la debilidad del fútbol español y lo están atacando de la manera más dolorosa, provocando una fuga de talento. El invierno ha llegado y se avecina largo, en donde la situación financiera de la gran mayoría de los clubes de primera y de segunda división ha provocado que la última ventana del mercado de fichajes haya sido la más relevante en términos económicos de los últimos años. En primera, el gasto ha sido tan solo de 31,1 millones, mientras que en segunda es de 3,59 millones. Por el contrario, el desembolso de otras competiciones ha sido superior, ya que en la Premier, por ejemplo, los clubes gastaron 475,55 millones en fichajes. En la Ligue 1 y en la Serie A también se superaron los 200 millones de inversión y en la Bundesliga más de 150 millones.
El fútbol español, por tanto, ha perdido músculo económico respecto a sus competidores. El resto de las grandes ligas y otras en crecimiento, como la Saudi Pro League, también han olido la debilidad del fútbol español y lo están atacando de la manera más dolorosa posible, en donde provocando una fuga de talento a otros países. También está la fidelización del talento, que es fundamental para que la liga mantenga su alto nivel competitivo. Sin embargo, en las últimas 3 ventanas se ha producido una fuga de promesas que impide a los futuros cracks del fútbol español desarrollar su carrera en la liga. En este mercado invernal, los casos que más han llamado la atención son los de Unai Hernández y Miguel Carvalho, dos talentos de dos canteras del Barcelona y del Espanyol que han fichado con tan solo 20 años por dos equipos de la Liga Saudí. Pero no son los únicos, en donde las marchas de Sane, Diano e Ivana son en el Como es o en el fichaje de Andrés García por el Aston Villa son una prueba irrefutable de que a buena parte de los clubes españoles les cuesta retener a sus promesas, en donde la estrategia también de Arabia Saudí con Unai Hernández jugará con Benzema en el Al-Ittihad por 5 millones de euros con Carvalho. Por el contrario, también se irá a Arabia en verano después de que el Al-Qaish, que pagó $500,000 por el campeón de Europa de la Sub-19, haya decidido dejarle cedido en el Mérida lo que queda de temporada, en donde dos fichajes que confirman las palabras de Omar Mujarbel, CEO de la Saudi Pro League, en una recién entrevista a NAS, declaró lo siguiente. Estamos más concentrados en la sub-21 para incrementar lo que es la competitividad y la longevidad. Queremos que los jugadores locales se desarrollen junto con el talento extranjero. Así se explica que un equipo como Al-Qadisiyat, cuyo director deportivo es el español Carlos Antón y que no pertenece a los equipos del gobierno saudí, sino también a la capital privada, incorporará a sus filas el pasado verano el exbético Alejandro Vergas, también con 18 años, por unos 250.000 euros, y al canterano del Girona Iker Almena, con 18 años, por al menos de 5 millones de euros. Con la misma edad, Carlos Jiménez y Aaron Martín también han fichado por el club de la ciudad de Cobar, pero ambos se permanecerán cedidos en Villarreal y Tenerife, respectivamente, hasta final de curso. Para estos jugadores también es una buena oportunidad para coger un primer gran contrato y sumar experiencias. Son muy jóvenes y pueden volver a Europa en unos años. También aseguraron a varios de los implicados en estas operaciones. El caso más famoso de una perla española migrando al fútbol saudí fue el que protagonizó Gabri Veiga hace 2 veranos, tras lo que fue una temporada excepcional en el Celta que le dejó incluso a las puertas de la selección. El centrocampista de 22 años fue vendido por 30 millones al Al-Ahly, donde el jugador percibe 13 millones de euros por temporada, una cantidad inasumible para el equipo vigués. Según pudo saber, también su intención ahora es la de regresar a Europa en el próximo verano. Otros campeones en el extranjero, Carvalho no es el único campeón de Europa sub-19 que ha hecho las maletas. Simo, que fue su compañero en la cantera del Espanyol, también se adelantó hace un año al fichar al Al-Sadd de Qatar por 4,3 millones de euros. Iker Bravo, MVP del europeo, acabó en verano en el Udinese después de que las ofertas que llegaban de España le resultaran insuficientes. Y también está Hassane Diao, autor del gol en el final ante Francia. También ha recalado en la Serie A después de que el Como pagara al Betis 12 millones de euros. Precisamente el Como, dirigido por Cesc Fabregas, también captó este mismo invierno a Iván Azón, internacional sub-21, al que el Zaragoza ha dejado marchar por 2 millones por último, en donde la gran ventana de un joven talento
español a un equipo extranjero fue la que protagonizó Andrés García con 22 años, que fichó por el Aston Villa dejando en el Arcas del Levante 7 millones de euros. Por suerte para el fútbol español, algunos clubes se han resistido a esta política de ventas y han aguantado a sus mayores talentos, al menos hasta verano. El Deportivo tenía varias ofertas por Jeremy May, de 22 años, pero el club acabó renovándolo y poniéndole una cláusula de 33 millones. El Villarreal, por su parte, logró mantener a Baena, por el que el Al-Ahly estaba dispuesto a pagar la cláusula de 55 millones de euros. El jugador decidió quedarse tal como hiciera en verano, en donde Moleiro, de 22 años, que prefirió jugar un año más en el Palmas antes que irse al fútbol árabe, decisiones que el fútbol español agradece y mucho. Por otro lado, en otras noticias tenemos a Francia con el Paris Saint-Germain y una trituradera de récords sin Mbappé. Los parisinos han solventado a nivel colectivo la ausencia del francés, en donde marcan más goles por partido en Ligue 1 y Champions, y Dembélé ha explotado. El principal tormento del Paris Saint-Germain en verano, cuando se consumó la salida de Kylian Mbappé, fue encontrar la fórmula para suplir al máximo goleador de la historia del club. Para Luis Enrique, recién renovado hasta 2027, no existían dudas, el colectivo iba a subsanar su ausencia a lo largo de la temporada, en donde se declaró lo siguiente: teníamos un jugador que marcaba un montón de goles y ahora nos centramos en lo colectivo para sustituirle, dijo en agosto el técnico australiano. También dichas declaraciones interpretadas como osadas por un sector de la prensa francesa, porque a su juicio el club debía fichar a una estrella, en donde han terminado dándole la razón a Luis Enrique. El Paris Saint-Germain también ha sabido reponerse con creces a la baja de Kylian Mbappé y sus números estratosféricos que no se resientan en cuanto a goles se refiere, en donde el Paris Saint-Germain es líder incontestable de la Ligue 1, en la Champions, que han revertido una situación límite, y en Francia, que ya no se hace alusión al capitán de la selección francesa para explicar algunos baches ínfimos del equipo. Lo colectivo por encima de todo, Ousmane Dembélé como estrella acumuló 21 goles entre todas las competiciones, récord en su carrera. Un compendio de jugadores que llega continuamente al área rival, en donde Luis Enrique ha forjado un equipo de autor que también ha sabido reemplazar con imperterrino, con sin titubeos, y también el vacío que dejó Mbappé en verano. Desde diciembre, en el momento más complicado de la temporada, el Paris Saint-Germain es uno de los equipos más prolíficos de Europa, acumulando 2,75 goles por partido, números que arrojan un potencial ofensivo a raudales que le han catapultado a pelear por todos los títulos, desde el triunfo contra el Salzburgo el 10 de diciembre y el partido que cambió la dinámica del Paris Saint-Germain en los meses venideros. Los parisinos rozan los 3 goles por partido, mientras que en el mismo periodo del curso pasado, con Kylian Mbappé en la plantilla, acumuló 2,10 goles por encuentro. Luis Enrique, como ya reiteró desde comienzos del año pasado, cuando ya estaba confirmada su salida, ha potencializado el colectivo y ha dotado de la plantilla de múltiples variantes para no notar el exceso de un vacío que en su día se auguraba como insoluble. En Champions las estadísticas son ligeramente superiores, con un ratio de 1,75 goles por partido por 1,5 goles por Mbappé en la plantilla. El Paris Saint-Germain ha marcado 80 goles entre todas las competiciones, números truculentos repartidos en 16 jugadores de la plantilla. 9 futbolistas además se han repartido 67 tantos entre todas las competiciones.
Dembélé con 21, Bradley Barcola con 15, Goncalo Ramos con 8, Canin Lee con 6, Desiree Doué con 4, Warren Zaïre-Emery con 3, Vitinha con 3, Joao Neves con 3 y Achraf Hakimi con 3. El año pasado el caudal ofensivo estaba subsidiado al talento de Mbappé, para el que jugaba el equipo, mientras que ahora el colectivo se ha impuesto por encima de todo. En términos contables, el Paris Saint-Germain no echa de menos tampoco a Kylian Mbappé y también los parisinos en 2021 con 21 jornadas suman 53 puntos, mientras que a estas alturas el año pasado tan solo tenían 51 puntos en la liga francesa. A nivel nacional, si bien es cierto que la superioridad es holgada, manifiesta el incontestable, también se abarruntó en Francia que sin la presencia del crack de Burnley, también el campeonato iba a ser más igualado en donde también, pero la realidad es que el conjunto parisino es un transatlántico al que nadie puede ni siquiera intimidar, al menos hasta ahora, en donde el Paris Saint-Germain también ha marcado 80 goles entre todas las competiciones, números protuberantes repartidos en 16 jugadores de la plantilla. 9 futbolistas además se han repartido 67 tantos entre todas las competiciones. En términos contables, el Paris Saint-Germain no echa de menos tampoco a Kylian Mbappé, en donde los parisinos en 21 jornadas suman 53 puntos, mientras que a estas alturas del año pasado tenían 51 puntos en la liga francesa. A nivel nacional, si bien es cierto que la superioridad es holgada, manifiesta incontestable, se abarruntó en Francia que sin la presencia del crack de Bondy, el campeonato iba a ser más igualado, pero en la realidad fue que no fue así. Por supuesto que nos habría gustado conservar a Kylian, porque todo el mundo quería a Kiki, pero el equipo respondió muy positivamente a un nivel espectacular. Les dije que más que tener que jugar, que marque 40 goles, quería jugadores que marquen todos muchos, reitera Luis Enrique, en donde el asturiano ha vertebrado un competitivo de jugadores al servicio del equipo que quieren hacer historia a nivel nacional y en la Champions League, en la que afronta este martes su primer obstáculo hacia el título contra el Brest en la repesca de los octavos de final. Francia también empieza con 4 renovaciones de golpe en el Paris Saint-Germain, incluido Luis Enrique, en donde los parisinos anunciaron la renovación del técnico asturiano hasta 2027 en la previa del encuentro contra el Mónaco. También ampliaron la de Achraf Hakimi, Vitinha y Nuno Méndez. El Paris Saint-Germain anunció minutos antes del partido contra el Mónaco, correspondiente a la jornada 21 de la Ligue 1, la renovación de Luis Enrique. El asturiano también